Leamos: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Leo una vez más: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El tema es la verdad precisa. Amén. Oremos, por favor, hermano, acompáñeme a orar. Cierre sus ojitos, por favor, y hablemos con el Señor. Hablemos con Él desde nuestro corazón, desde la intimidad de nuestro corazón, y preséntele al Señor un corazón tierno para recibir su palabra. Papito lindo, delante de ti estamos esta mañana, agradecidos contigo, Señor, una vez más por el regalo de vida que nos has dado, porque has permitido, Señor, encaminar nuestros pasos a este lugar, y nos tienes, Señor, en tu casa, un lugar consagrado, Señor, para ti, levantado para que podamos hacer asamblea, podamos hacer reunión, para que podamos congregarnos. En medio de este lugar, Señor, derrama tu palabra por amor de tu nombre y habla a nuestras vidas. Escribe en ese corazón tierno que presentamos delante de ti, para que la semilla de tu palabra quede implantada, Señor, en nuestro corazón, eche raíces, Señor, germine y dé fruto, Señor, en la medida que tú has determinado. Necesitamos, Señor, esa palabra precisa, esa palabra, Señor, que no tiene, Señor, agregados ni a la que se le ha quitado nada, Señor. Esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Por amor de tu nombre, a través de ella, de la verdad precisa, habla a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te pedimos, danos la mente de Cristo, para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. No la palabra logos, sino la palabra rema, la que tiene revelación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí tiene la presentación. Ahora creo que sí la puede ver, ¿verdad? Amén. Dice la verdad precisa, con letras grises que apenas se ven, dice ¿para qué? Y luego aparece la fecha de hoy, que nos indica que ya dentro de 8 días tenemos Santa Cena. Amén. Y que ya estamos en el 5º mes del año 2021. Aleluya. Este es el pasaje que leímos, hermano, y es un pasaje que leímos el día viernes también. ¿Se recuerda usted cuál fue el tema del día viernes? El del día martes. Otra vez el hermano a preguntar, ¿verdad?, sobre los temas de la semana. El día martes fue de las tinieblas a la luz. Amén. El día martes. El día miércoles, pues yo no estuve presente, ni hubo transmisión, ¿verdad? Entonces, pues no pude espigar de lo que se trasladó el día miércoles. Hermana Silvita compartió la palabra. El día jueves le enviamos el bosquejo. ¿Se recuerda? ¿Cuál era el título? Hijos de luz. El martes fue de la luz a las tinieblas. El día jueves fue hijos de luz. Y el día viernes el tema fue luz en tus habitaciones, o luz en las habitaciones, espigando acerca del tema de las tinieblas a la luz. Amén. Y esto, hermano, trae un poquito, digo un poquito, ¿verdad? Porque hay mucho que escudriñar en la palabra. Entonces, una pequeña porción todavía de aquello. Por eso ve usted esa lámpara ahí como ilustrando. Bueno, pero el día viernes, en el tema de habitaciones, de luz en las habitaciones,
hermano, hablamos de que en medio de la más densa oscuridad puede haber luz en las habitaciones. Recordando la 9ª plaga que vino sobre Egipto en los tiempos en los que el Señor libertó a su pueblo Israel de la esclavitud que vivía en medio de aquel pueblo. Hermano, ¿se recuerda usted cuántas plagas vinieron sobre Egipto? 10 plagas, ¿verdad? 10 plagas son las que habla el Éxodo. Ahora, hermano, ¿por qué vinieron esas plagas? El pueblo de Dios estaba siendo oprimido en Egipto. El pueblo de Dios, hermano, estaba sufriendo cada vez una mayor opresión. Entonces clamaron al Señor. Un pueblo que llegó a aquel lugar en el tiempo de hambre, porque en tiempo de hambre llegó Israel a Egipto. Recuerde usted que la historia lo dice así, la historia bíblica. Hermano, José fue vendido por sus hermanos. José fue metido en una cisterna. A José, hermano, lo vendieron entonces y simbólicamente, hermano, por un valor de 30 monedas, dando en ello, hermano, una sombra acerca de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Lo vendieron, se fue de esclavo en una casa donde él estaba como siervo. La esposa de aquel hombre que lo tenía como siervo lo empezó a acosar. Y entonces él tuvo que salir huyendo. Y cuando, hermano, salió huyendo, le fueron arrancadas sus vestiduras. Y entonces como que la mujer de aquel hombre encontró medios de prueba. Y ya entonces no solo lo acosó, sino ahora lo acusó. Y habiéndolo acusado, lo metieron preso. Ahí en la prisión el Señor lo levantó. Se mostró como alguien que tenía interpretación de sueños, y eso le trajo, hermano, la posibilidad de poder ir al faraón e interpretarle el sueño que el faraón tuvo. ¿Cuál fue el sueño del faraón? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Primero las gordas, no las flacas. Después las espigas robustas y las espigas menudas. Primero las espigas robustas, después las menudas, porque eso tenía un significado. José interpretó el sueño y entonces, hermano, dijo: es que vienen 7 años de hambre. Las vacas gordas, las espigas robustas representaban esa prosperidad, esa abundancia que venía. Pero después todo lo que se ahorró en el tiempo de abundancia se lo van a comer las vacas flacas, las espigas menudas. O sea, cuando venga el hambre, entonces todo lo que se fue acumulando va a ir siendo usado. La prosperidad de los primeros 7 años es para poder soportar la dificultad de los siguientes años. Y en eso hay sabiduría, en eso hay enseñanza. Incluso, hermano, en relación a que uno no puede gastar más que lo que gana, ¿verdad? Tiene que ahorrar, porque si no, cuando ya no hay, se truena uno los dedos, como decía mi mamá. Porque eso hace uno, ¿verdad?, cuando tiene penas. Ese era el dicho de mi mamá. Se anda uno tronando los dedos porque no sabe qué hacer. Bueno, entonces, hermano, en ese tiempo llegó Israel. En ese tiempo José era hijo de Jacob, o sea, Israel. José fue prosperado en Egipto. José fue levantado como administrador en aquel lugar, incluso como papá del faraón. O sea que el mero papá del faraón era José. No sé si me di a entender con la parábola. Hermanos, nosotros tenemos a alguien, amén, que es el mero papá de todos. Nuestro Redentor se llama Jesucristo, y José representa a Jesucristo. Aleluya. Bueno, hermano, entonces
José fue prosperado, vino el tiempo de la abundancia, la estrategia de ahorro y de almacenamiento se la dieron a José, entonces a él lo pusieron de administrador. Él empezó, hermano, a trabajar en ello, en construir los almacenes, en guardar el trigo. Cuando vino el tiempo del hambre, entonces a él le tocó distribuir también. Pero en ese tiempo de hambre, su familia, sus hermanos, quienes lo habían vendido, empezaron también a pasar hambre. Su propio padre empezó a pasar hambre. Y entonces, hermano, Jacob, o sea Israel, envió a sus hijos: vayan a Egipto, ahí hay comida. ¿Cómo no? Si José la estaba administrando. Hermano, donde José, figura de Cristo, administra, ahí hay abundancia. Amén. Aleluya. También esta es una parábola, ¿verdad? Hermanos, si el Señor Jesucristo es el que está en nuestra vida, hermano, Él gobierna nuestra vida, Él administra, le damos el lugar, hermano, para que Él gobierne nuestra vida, va a haber abundancia y va a haber para repartirle a otros. Hermanos, si alguien está viviendo escasez, y no me refiero a la escasez económica, la escasez en la que se siente impedido de poder predicarle a otro la abundancia de la palabra de Dios, hermano, hay que ver si Cristo es el que está administrando su vida. Y si no fuera así, hermano, hoy es día de reconciliación. Hoy es día de recibir al Señor y decirle: Señor, toma tú la mayordomía de mi vida, toma tú el control de mi vida, toma tú, Señor, el gobierno de mi vida, hermano. Y entonces Él va a venir con su abundancia y vamos a brotar con palabra de vida. Bueno, vino hambre. Jacob, Israel le dijo: váyanse a Egipto, ahí hay donde. Ahí hay comida. Y usted conoce la historia. Para no hacerla larga, hermano, llegó un momento en el que José se reveló a sus hermanos y les dijo: para esto me envió el Señor. Ellos tenían miedo de que José, siendo el mero jefe, los iba a matar. Porque cuando ya, hermano, José se reveló a ellos, él les dijo: yo soy su hermano, el que ustedes vendieron. Entonces ellos pensaron: nos va a matar. Sin embargo, Él les dijo: no, para este fin, para este objetivo, para este propósito, yo fui enviado para preservar vidas, no para quitar vidas. Ahí hay figura de Cristo también, hermano, porque el Señor no vino a condenar, sino a salvar. Aleluya. Bueno, entonces se da todo ese proceso. Aquel pueblo, mientras José vivió en Egipto, todo bien. Pero después de eso, hermano, se empezaron a apartar de Dios. Y entonces 400 años estuvieron en aquel lugar y llegaron como invitados del faraón y terminaron siendo esclavos de Egipto. Siendo esclavos de Egipto, clamaron a Dios. Y cuando clamaron al Señor, el Señor, hermano, les levantó libertador. ¿A quién levantó? A Moisés. A Moisés el Señor lo llamó desde una maravilla. Amén, desde una maravilla, como libertador. Llega Moisés y el faraón le dice Moisés a faraón: vengo a que libertes al pueblo. Ah, muy bien, Moisésito, llévatelos contigo. No, hermano, la situación no fue así. Porque el Señor era necesario que el Señor mostrara su diestra de poder para libertar. Porque, hermano, tenemos un Dios que con su diestra hace maravillas. Tenemos un Dios que con su mano derecha hace prodigios, hace proezas, hermano. Aleluya. Y entonces le dio a Moisés una vara de autoridad. El faraón no quiso dejar ir al pueblo. Entonces Moisés levantó su vara. Amén. ¿Y qué vino sobre Egipto? Una plaga. Entonces faraón dijo: váyanse,
Pero cuando ya estaban arreglando sus tiliches, también diría mi mamá, ¿verdad? Cuando estaban arreglando su mochila de las 72 horas, cuando el pueblo se estaba preparando para salir, entonces de nuevo el faraón se endurece en su corazón y dice: ya no se van, es más, pónganles más trabajo. Se presenta otra vez, que perdone Moisés, ¿verdad? Por ser tan confianzudo. Se presenta, hermano Moisés, delante del faraón y le dice: ahora sí, o dejas ir a mi pueblo o levanto la vara. Estoy parafraseando, ¿verdad, hermano? Se viene la segunda plaga. Faraón dice de nuevo: váyanse, y después no se vayan, no se tienen que ir, no pueden salir. En 10 ocasiones ocurrió eso. Y la novena plaga fue oscuridad. Levanta tu vara, Moisés, y cuando levantes la vara va a venir una densa oscuridad, tan densa que se va a poder palpar. Hermano, ¿será que podemos palpar la luz? Mire, aquí hay luz, pálpela. ¿La puede sentir? Hermano, pero si hay luz, amén. Solo que esa, hermano, radiación está en tal densidad que no la podemos palpar. Sin embargo, esa pared que está ahí tiene una mayor densidad y eso sí se puede palpar. O sea que en la medida de que la densidad de un cuerpo se incremente, se hace más palpable, se hace más tangible, se puede tocar. Entonces vino una densa oscuridad tan grande que se podía palpar. Pero cuando vino esa novena plaga, la plaga de la densa oscuridad, está escrito que en la casa del pueblo de Israel había luz. Amén. En la casa, en las habitaciones de los de Israel había luz. Hermano, ¿qué nos dice eso? Mire, cuando cayó granizo en Israel, hermano, donde vivían, en Egipto, cuando vino granizo, que fue una de las plagas sobre Egipto, hermano, cuando cayó aquel granizo, donde los de Israel vivían, no hubo granizo. Cuando vinieron las ranas y se subieron hasta encima de la cama del faraón, en donde Israel estaba, no hubieron ranas. Y cuando vino densa oscuridad, que hermanos, los egipcios prefirieron meterse en sus habitaciones y estar ahí en la oscuridad porque no podían ver ni a su prójimo, o sea, ni al que estaba más cercano. En medio de eso había luz en las habitaciones de Israel. Y le decía, y lo platicamos el viernes, ¿qué significa eso? Que aún en medio de los más grandes problemas, el Señor para su pueblo siempre tiene esperanza, siempre tiene solución, siempre tiene una puerta abierta. Aleluya. Y eso lo ministramos, hermano, el día viernes. Dele fuerte las palmas al Señor, y si quiere dele un grito de júbilo, o diga aleluya, o diga gloria a Dios. Tenemos un Dios grande y maravilloso. Amén. Bueno, entonces, hermano, ¿por qué salió todo esto? Me fui hasta José, imagínense. Porque en el título, ahí dice la verdad precisa, hay una lámpara, es espigando en relación a aquel tema, pero en letras grises muy pequeñas dice, ¿para qué? Bueno, luego nos fuimos a este pasaje. Y de nuevo, voy recapitulando. Entonces, ¿por qué empezamos a hablar, hermano, de José? Porque en tiempo de José hubieron plagas, pero aún en medio de las plagas el Señor libertó. Pero también en Apocalipsis se habla de plagas, hermano. Y usted ve acá, estoy ordenando pensamientos, aunque yo creo que yo quería llevar una línea de pensamiento, pero el Señor puso otra palabra en mi boca.
porque tal vez usted necesitaba escuchar, porque tal vez estaba viviendo una situación oscura, de sombra, hermano, tal vez de tinieblas. Necesitaba escuchar de que en medio de esa situación que está viviendo, el Señor le tiene luz de esperanza. El Señor le va a guardar. Amén. Bueno, ahora regresemos aquí. El Señor libra en medio de las plagas. Y el Señor libra, hermano, a su pueblo en este tiempo también, en medio de la densa oscuridad que estamos viviendo. Yo recuerdo que el viernes hablábamos un poquito. Hay una plaga en este tiempo. No sé quién se puso a hacer cuentas. Marzo, abril, mayo, junio. Y hermano, o comenzó en noviembre del 2019. Creo que alguien hizo cuentas de que esta plaga del COVID comenzó en noviembre del 2019 y estamos a estas fechas, y entonces ya son 17 meses. 17 meses de plaga. Y aquí en Guatemala, contentos. Y la situación se agravó, hermano. Vienen las estadísticas, ¿verdad? Empezó en marzo, en julio hay un pico, después se fue así, subió un poquito después de diciembre, y ahorita en abril, para arriba. ¿Y qué está pasando? No sé si se escuchó usted que en la India, yo no escuché las noticias de hoy ni de ayer, pero el viernes sí, y hablaban de 325,000 casos en un día, contagios, y no sé si más de 10,000 muertes. Ahora, esa es una, pero podrían venir otras. Y hermano, no sé si, mire lo que me pongo a hablar, por eso después me cuesta regresar, ¿verdad?, al punto, hermano, pero mire, no sé si escuchó hablar acerca de la siguiente plaga que viene. ¿Cuál es? Podemos haber escuchado diferentes cosas, pero una de que están anunciando es la inflación. ¿Qué es eso? Que usted puede tener un manojo de billetes en la bolsa, en la mano, hermano, pero con eso no puede comprar nada, o lo que puede comprar es muy poco. Dicen que esa es la siguiente plaga, una plaga económica, densa oscuridad, hermano. ¡Uy! Usted no se asusta. Si somos, hermano, de la ciudad santa, si somos de la nueva Jerusalén, si somos de la ciudad que desciende del cielo, de Dios como una novia ataviada para su marido, ¿por qué nos vamos a asustar? El Señor libra de las plagas, a menos que alguien esté agarrando la palabra del Señor y le esté añadiendo a su conveniencia, o alguien esté tomando de la palabra del Señor y le esté quitando a su conveniencia, y no se está guiando por la revelación exacta, precisa y fiel. Al que le añade, le añaden. Y al que le quita, le quita. Entonces este pasaje tiene que ver con la verdad precisa. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y aunque específicamente se refiere al Apocalipsis, hermano, y no al Éxodo, las plagas del Apocalipsis, hicimos una cuenta el día viernes de al menos 17. ¿No cuántas eran? 13. Son más. ¿Cuáles? Humo, fuego y azufre, muerte, duelo y hambre. Y luego las 7 plagas postreras
que están determinadas. Y 7 más 3 son 10, más 3 son 13. Hermano, no se puede añadir, no se puede retorcer la palabra. Nosotros tenemos que movernos en la verdad precisa. Ni se le puede añadir, ni se le puede quitar. Al que le añade, le pueden venir las plagas. Y al que le quita, ¿qué preferiría usted? Si usted o yo nos tomáramos el atrevimiento de añadir o quitar, de no caminar en la verdad precisa, sino de retorcer la palabra de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿qué preferiría usted? ¿O esas 13 plagas o que le quiten algo? Porque vea lo que le pueden quitar. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. Primera cosa, ya no seríamos parte del árbol de la vida. No habría el derecho de comer del árbol de la vida. ¿Qué sucede con el que come del árbol de la vida? Vive para siempre. Vive para siempre. Ahora, dice además, y de la ciudad santa, descritos en este libro, sin derecho a la vida eterna, sin ser parte de la iglesia que se casa con Cristo. ¿Qué preferimos? ¿Plagas o que se nos sea quitado esto? Ninguna de las dos cosas, hermano. ¿Verdad? Ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues movernos, caminar en la verdad precisa, en la que no tiene de más, ni a la que se le ha quitado, en la verdad de Dios, hermano, en la revelación exacta del propósito de Dios para nuestra vida.